segundo bloque con el panel, con la mesa de universidades, que va a ser moderada por Fernando Peirone, coordinador técnico del proyecto TIP-AR. Fernando, cuando quieras. Bueno, buen día a todas y todos. Un gusto participar de este momento tan especial, tan trascendente, se podría decir, para el país, por pensar en la recuperación de un valor importante que portan los jóvenes y que habitualmente no hay una escucha atenta a esa posibilidad que tiene de decir la juventud. Así que es un gusto, además, que esto sea un emprendimiento de tantas instituciones y de tantas entidades del Estado y cercanas al Estado, ¿no? Ahora, bueno, en principio lo que quiero es, obviamente, agradecer a la Jefatura de Gabinete, a la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Obras Públicas, a la Secretaría de la Juventud, al INET, y muy especialmente por lo que han contribuido para esto, a Mariano Zuckerfeld, que fue quien de alguna manera coordinó todo el proceso de trabajo colaborativo, como decía Diego hace un rato, a Martín Gil por haber sido de alguna manera el que dio un puntapié inicial para muchas de estas iniciativas que después fueron recogidas en distintas instancias del mundo académico, pero también del Estado. Y a Fernando Peirano por haber iniciado esto desde 2014, estar convencido por todo este trabajo, por todo lo que esto significa y las proyecciones que tenía cuando realmente era muy difícil advertir esa proyección en el tiempo. Y en este momento a mí me toca darle la palabra a las universidades. Para mí es realmente un gusto y un honor celebrar que las universidades no solo formen parte de un proyecto como este, sino que hayan sido el inicio de un proyecto con el que hoy se pone en marcha a las tecnotecas. Universidades que, como el resto de las universidades, están atentas a las formas del devenir social y que en función de eso alientan la investigación y la producción de conocimiento sobre los emergentes de un devenir que nos está interpelando un poco a todos, a todas las instancias del Estado, a todas las instancias de los campos del saber, y que se vuelve toda esa investigación que llevan adelante las universidades se vuelve un insumo que vuelve a la sociedad, de donde de algún modo sale su poder, para transformarse en políticas públicas que se convierten en propuestas como la de las tecnotecas. En este caso particular, sobre una población muy golpeada, y como decía, muy poco escuchada, la de los jóvenes, y de una población que además particularmente golpeada ha sido en los sectores vulnerables, y dentro de ese sector, más aún en todo lo que tiene que ver con las mujeres, para integrarlos a un modelo productivo, pero también para integrarlos a un proyecto de país. Para convocarlos desde su potencia antes que de cualquier otra consideración, porque el proyecto TIP-AR no surge como un modo de asistencialismo, sino como parte de un proyecto de país que sin los jóvenes estaría incompleto y no tendría futuro. Jóvenes que se autoperciben a sí mismos de una manera diferente a las que se los considera, y que su proyecto es un país que no es un proveedor de insumos y materias primas para el mundo, sino que pueden sumarse activamente a las economías del conocimiento. Y voy a poner un ejemplo que me parece muy adecuado para esto, y es la Universidad Nacional de José C. Paz abrió hace muy poquito, escasos 3-4 meses, una tecnicatura nueva de las 21 tecnicaturas informacionales que en su momento se armaron
cuando por decisión en ese momento presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, se promovió estudiar cuáles eran las áreas de vacancia, sobre todo porque encontrábamos en el mundo del trabajo gente que tenía clara conciencia de que había que adecuarse a un nuevo proceso productivo, pero cuando necesitaban buscar la mano de obra no sabían dónde buscarla, no sabían dónde se acreditaban esos saberes, no sabían cómo se llamaban esos saberes, y de hecho esos saberes se empezaron a llamar profesiones invisibles, porque no sabían qué nombre ni denominación darle. Eso no es un fenómeno nacional, por cierto, eso está corroborado por investigaciones que hizo la Organización Internacional del Trabajo a nivel mundial, y que daba que el 50% de los productores y de los empresarios del mundo padecían el mismo problema, y que, digamos, por iniciativa de Martín Gil se llevó adelante esta investigación que determinó áreas de vacancia y se terminaron armando 21 tecnicaturas, como por ejemplo, que es la tecnicatura domótica, una de las tecnicaturas, digamos, más modelos de ese momento, porque imagínense que hasta la UOCRA en su momento dijo, se trata de una necesidad para que los hijos de nuestros afiliados no se consideren ya a sí mismos como albañiles, sino como hombres portadores de un saber para la construcción de nuevas maneras de pensar la construcción. En ese contexto, digamos, se armaron 3 tecnicaturas que se pusieron en marcha en José C. Paz, pero hay una que es la última que quería decirles, que es la tecnicatura en Informática y Tecnología Industrial, que tuvo, digamos, aun cuando todavía no se había presentado en la homepage de la universidad el plan de estudio, tuvo una explosión de matrícula con muchísima gente inscripta, y que de alguna manera lo que percibíamos en las inscripciones era jóvenes, muy jóvenes, que por un lado se ven involucrados en un país a largo plazo que, como decía, no es un proveedor de materias primas para el mundo, sino un país que puede pensar y organizar economías del conocimiento eficazmente, estratégicamente. Y por el otro, jóvenes que se autopercibían a sí mismos como jóvenes con una familiaridad con ese mundo informático, con ese mundo tecnológico, con ese mundo industrial, que se ven parte de eso y que de alguna manera ven una continuidad, o por lo tanto, yo diría, celebraban la continuidad de un proyecto que había quedado trunco cuando en su momento en Argentina se repartían computadoras de conectar igualdad, se tendía fibra óptica a nivel nacional, o se subían satélites al espacio para comunicar el país. Esa continuidad estuvo, como todos sabemos, trunca durante un tiempo, y afortunadamente hoy se retoma. Esta experiencia de las tecnotecas tiene ese valor, y además tiene el valor de justamente de poder poner a las universidades en un lugar de reconocimiento, porque hoy todo lo que generaron las universidades vuelve para incorporarse a este proyecto. Es importante entonces pensar estas tecnotecas como un espacio donde los jóvenes se van a reencontrar con el Estado. Un Estado que los va a acompañar en su vocación emprendedora y participativa, y colaborativa sobre todo, porque son absolutamente colaborativos. Se ve permanentemente en el modo en que aprenden, además, porque no van a ser 4 meses que van a estar vinculados a las tecnotecas, sino una manera de vincularse con una comunidad, una manera de vincularse con una comunidad que va a tener proyección, que va a tener continuidad, a los que tengan necesidades de terminalidad, acompañarlo, a los que puedan dar su vocación de participación productiva, acompañarlos también, y aquellos que tengan otra vocación también. En ese sentido, las tecnotecas se inscriben en una historia y en una tradición política que ha valorado el aporte y la innovación popular como es el peronismo. Basta con mencionar el Congreso de la Productividad y el Bienestar Social, dos cuestiones que no suelen estar muy vinculadas al mundo productivo y al bienestar, pero sin embargo estaban pensadas de manera conjunta en 1955. La creación de las UTN o la creación de los colegios industriales.
Esto también tiene su continuidad en la fijación del 6,5% del Producto Bruto Interno en educación, en la distribución de computadores de conectada igualdad, y la ampliación del número de universidades, por supuesto. Me da mucho gusto poder darle la palabra en este momento, entonces, a los representantes de las 3 universidades que, por cierto, representan al sector universitario, y decir que son 3 universidades que han demostrado en su trayectoria de los últimos 10, 15 años una muy buena disposición para todos estos temas. Valga decir que las 3 son miembros del Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación, que hizo su primera investigación sobre los saberes tecnosociales con que los ingresantes a las universidades llegan, y después el modo en que eso se puede ir integrando a una propuesta educativa y a una propuesta formativa. Voy a darle entonces la palabra, en primer lugar, al rector de la Universidad Nacional de San Martín y a la secretaria académica, al rector Carlos Greco, y a la secretaria académica Alejandra de Gatica. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. En términos, por supuesto, felicitar por el empeño, por la perseverancia, por la insistencia, por la convicción con la que Fernando, Daniel, los dos Fernando, ¿no? Mariano han persistido en este gran proyecto, que ya lleva unos cuantos años, que tiene unos fuertes antecedentes y que hoy se presenta como una posibilidad cierta de implementación y de amplitud y ampliación de alcance y despliegue. Reconocer también en esta participación de muchas y importantes sectores del Estado, esta perspectiva interinstitucional y la gran fortaleza que significa que se adopte como una política de Estado. Como a nosotros siempre nos gusta, o a veces es casi un vicio, intentar conceptualizar algunas de las ideas y las prácticas que proponemos, esta propuesta gira alrededor de algo que es vital. Todos reconocemos nuestro métier, que es el conocimiento, los saberes, y lo que fundamenta en algún sentido, giro copernicano que se da en el siglo XXI en relación a quién es el dueño de este proceso estratégico, que es lo que los historiadores muchas veces estudian y analizan sobre la evolución del conocimiento, y lo que ha ocurrido en la segunda mitad del siglo XX y ya en este siglo más profundamente es que la propiedad de la generación y la transmisión del conocimiento se ha ido descentrando. Cuando originalmente era un proceso del que era dueño el sistema universitario, el sistema científico, hay otros actores vitales en la generación y transmisión del conocimiento, en la creación, en el estímulo y en la apropiación de esos saberes, luego en la aplicación para el desarrollo, tanto del humano, de la economía, como de los pueblos. ¿Quién es hoy día el dueño de esos saberes? ¿Quién es el dueño de ese proceso virtuoso, vital del conocimiento? No es exclusivo de las universidades. Y en ese reconocimiento, nosotros como universidad joven, universidad de fines del siglo XX, entendemos que es virtuoso construir el saber dialogando con los otros, dialogando con otros sectores, dialogando con otras experiencias, por eso el saber experiencial, dialogando con otras capacidades, por eso el saber que surge de la propia práctica de las empresas, de las industrias, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de los jóvenes. Y el antecedente real, concreto y constructivo que tiene esta experiencia, tiene en Martín Gil, en Fernando, a su principal propulsor, ya cuando era secretario de Política Universitaria, luego cuando fue diputado, desarrollamos primero un proyecto de investigación, luego la producción de estas matrices curriculares y experiencias prácticas de implementación, como la Universidad de José C. Paz, nuestro observatorio, y ahí también reconocer que nuestra universidad también tuvo un fracaso en ese punto, porque nosotros tuvimos
esa posibilidad de implementar estas tecnicaturas y no tuvimos un eco muy fuerte desde nuestras cátedras, desde nuestras unidades académicas. ¿Por qué? Porque efectivamente, y en reconocer esas deficiencias o esas carencias también está la posibilidad de ser exitosos. Muchas veces las carreras que tienen estructuras curriculares rígidas, muchas veces se tienen que regir por la tensión que surge por los órganos de regulación, como la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la Dirección de Gestión Universitaria, que tienen que cumplir con determinadas normas y ritos, forman parte de la estructura de resistencia que tienen nuestras cátedras y nuestras carreras. Es vital entonces, muy importante para nosotros y es muy estimulante que este nuevo dispositivo institucional, porque de eso se trata, finalmente se trata de que las universidades acompañen, que las universidades se comprometan, que las universidades aporten desde su capacidad, desde su honestidad y desde su humildad también a este proceso constructivo que está dándose en llamar Tecnoteca. Espacios donde se propicia el intercambio, se propicia la contención, se propicia el desarrollo de los jóvenes en sus propias capacidades y en las capacidades que nosotros les podemos ir acumulando. Porque eso se trata finalmente de construir un capital intelectual, una experiencia, una capacidad para desarrollarse. Sepan entonces ustedes que por lo menos desde la Universidad de San Martín nosotros ya hemos hecho experiencias en ese sentido, hemos construido tecnicaturas en asociación con, por ejemplo, madres cuidadoras, hemos construido escuelas secundarias, hemos construido experiencias en el penal de José León Suárez. Estamos predispuestos a construir saberes de manera colectiva. Y este capítulo, que es un capítulo en donde el destinatario y el copartícipe de esta construcción son los jóvenes, con mucha más razón, porque son nuestros principales sujetos de nuestro trabajo, nuestros principales destinatarios de ese trabajo. En cuanto a pensar el futuro, que me parece que ya tiene hoy día una perspectiva cierta de fortaleza y de construcción, porque evidentemente no solo con la participación de las instituciones, sino también con el aporte del financiamiento, el apalancamiento y la construcción física de esas tecnotecas se le da una materialidad que ya después es irrenunciable para quienes nos comprometemos en esa construcción. Cuenten con el apoyo real, con el compromiso político cierto, que fue abandonado durante el gobierno anterior de esta propuesta. Realmente era una iniciativa que ya tenía un grado de avance importante y no se terminó de desplegar. Hoy renace esta posibilidad. Cuenten con nuestro compromiso político, cuenten con nuestra capacidad intelectual para acompañarlos en esas construcciones. Intentaremos que sea en el ámbito local de San Martín una posibilidad de construcción de una tecnoteca. Cuenten con las capacidades de nuestras disciplinas, de nuestras unidades académicas, y alentarlos a que esta primera presentación sea una caja de resonancia para otras experiencias y para que otras instituciones se sumen a replicarlo de manera federal, de manera inclusiva, integrada, porque finalmente entendemos el ciclo de vida de conocimiento como un ciclo de vida completo, no solo de la formación de pregrado, sino de la formación inicial hasta el postdoctorado, y esa experiencia no se le puede quitar a nadie, no se la podemos privar a nadie. Entonces, en esa construcción cuenten con nuestro apoyo y sumarnos a implementar estos dispositivos, dialogando con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales y con todas las expresiones del resto del sistema universitario. Si ustedes lo creen propicio, podemos presentar la propuesta en el Consejo Interuniversitario para que se socialice en el mundo universitario. O sea, sepan que nosotros, que ustedes nos presentaron como representantes del sistema universitario, la verdad que es grandilocuente, porque hay que tratar de permear fuertemente al resto de las universidades para que esta experiencia sea una experiencia que se las apropien las universidades, no desde el punto de vista de la conducción, pero sí desde el punto de vista del compromiso con poder fortalecerlo y desplegarlo. Así que sepan que la Universidad de San Martín está con ustedes, formamos parte genética de esta experiencia y
lo que esperamos es que desprendernos de ella para que madure y tenga su propia vida. Alejandra. Hola, buenos días a todos y todas. Simplemente capaz aportar otros elementos de reflexión en continuidad de lo que presenta el rector. A mí quería rescatar de este proyecto lo que está establecido como uno de sus objetivos y postulados, ¿no? Que son los saberes prácticos vinculados a las tecnologías digitales e Internet, denominados saberes informacionales, que no se encuentran caracterizados, legitimados ni certificados. Este enunciado es un punto de partida, es un posicionamiento ético y político, casi diría que es un posicionamiento epistémico, ¿no? Pensando siempre desde las disciplinas. Ese posicionamiento implica una transformación histórica de la relación entre los saberes, en donde la academia, las universidades siempre hemos, digamos, cualquier universidad, quiero decir en términos abstractos, cualquier universidad, la más nueva hasta las más antiguas, son instituciones milenarias por su hábitus, por su impronta gestacional, ¿no? Independientemente del momento coyuntura histórica en la que hayan surgido. Las universidades han propuesto siempre un tipo de relación con los otros tipos de saberes de manera jerárquica. Estos dispositivos, como muchos que se vienen desarrollando, que venimos desarrollando en la Universidad de San Martín, con Fernando y demás, proponen reconvertir esa relación jerárquica entre saberes a una relación de convergencia. Ese postulado no es demagógico, cambiar la relación entre los saberes. Implica reconocer la diferencia de los tipos de saberes, ¿no? La lógica de construcción de los saberes y conocimientos son distintas. Hay una lógica académica, una lógica científica, una lógica teórico-técnica, y están las lógicas experienciales. Reconocer la diferencia no implica reconocer diferencia de estatus. La convergencia, romper con la relación jerárquica, asume la diferencia de los tipos de saberes, pero no rompe con la relación jerárquica entre ellos. Es decir, un saber con una lógica académica, teórico-técnica, no tiene una relación jerárquica, no debería de tener una relación jerárquica con los otros tipos de saberes. ¿Y esto por qué? Porque creo que estos dispositivos, como las tecnotecas, son un ejemplo, son un indicador y son una oportunidad para las universidades para que se dejen interpelar, para que puedan dejar entrar y ser permeables a los saberes experienciales. La convergencia entre los saberes teóricos técnicos y los saberes experienciales potencian a las universidades. Van a hacer, en palabras sencillas, que las universidades enseñen mejor, que las universidades realmente puedan realizar un entramado entre los saberes técnicos, teórico-técnicos y los saberes experienciales. Sobre un mismo problema es posible construir dos lógicas de saber. Una sola lógica reduce la potencia en los abordajes de ese tema y de esos problemas. Yo creo que estos dispositivos son una oportunidad para las universidades, para que nos pensemos pedagógicamente. Quiero decir, cómo podemos enseñar saliéndonos exclusivamente de una relación jerárquica del conocimiento teórico-técnico con los otros saberes, cómo los saberes experienciales interpelan a la universidad para enseñar cada vez más y mejor, porque todavía es una deuda para las universidades. También el objetivo general que plantea este proyecto, el reconocimiento, formación y articulación productiva de esos saberes y de las juventudes en tanto agentes de transformación productiva, social, cultural y política. Este objetivo también enuncia un posicionamiento político, ideológico, ético, epistémico, que es la potencia de transformación de los saberes populares. Simplemente para mí hay que ahí remarcar que eso aún es un posicionamiento
que no es menor que sea un posicionamiento político para un proyecto, pero debemos convertirlo en realidad, dado que todavía la relación jerárquica entre saberes predomina, es hegemónica. Entonces debemos entender que este posicionamiento nos implica un proceso de una lucha y todavía una conquista a alcanzar. No debemos darlo por hecho, porque sea un posicionamiento y todos nos tenemos que embarcar en esto, me parece una diferencia en astucia política de ese sentido. Y por otro lado, la tan reiterada en todo el proyecto de la noción de potencia, un concepto espinosista que nos habla de pensar la política. Es una forma de pensar qué es la política. La educación, si hay algo que podemos decir desde una perspectiva de entender a la potencia, desde una perspectiva espinosista, es eso, son espacios y oportunidades para desarrollar la potencia. Pero esa potencia no es solo la de los jóvenes, no es solo la de los saberes populares, sino la potencia de las instituciones y de nosotros como universidad, sabiéndonos partícipes de un todo, de un gran cuerpo que busca una simetría, una convergencia entre los saberes. Creo que en las experiencias que venimos desarrollando, esta más se suma en pensar una universidad que se piensa como un actor convergente con otros saberes experienciales, y que tenemos el gran desafío, como dijo el rector, y ahí acompaño totalmente desde la Secretaría Académica, todavía tenemos un gran trabajo para que eso permee en las materias, en las prácticas, en el pensamiento de nuestros docentes. Así que celebro estas oportunidades que nos dan a nosotros hacia adentro de la universidad la posibilidad de transformar la formación universitaria. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Alejandra. Les voy a pasar la palabra al rector de la Universidad Nacional de José Paz, Darío Kuczynski, y a su directora del Departamento de Economía, Producción e Innovación Tecnológica, Cintia Gasparini, recordándoles, por favor, para poder cumplir con el cronograma, que se ajusten a los 15 minutos si podemos, así vamos avanzando de acuerdo a lo previsto. Adelante, Darío. Gracias, Fernando. Buenos días a todos, a todas. En primer lugar, permítanme agradecer a la Jefatura de Gabinete y a la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y a todos los organismos nacionales que están impulsando este proyecto por habernos invitado a ser parte de las universidades nacionales de esta iniciativa, y sobre todo agradecerles por darle a este proyecto una impronta colaborativa, como decía Diego, y una dimensión nacional, federal y popular, ¿no? Un proyecto con perspectiva medioambiental y de género, todos temas muy, muy importantes a la hora de pensar iniciativas que pretenden colaborar con el desarrollo de nuestras comunidades, ¿no? Un proyecto además que en la Universidad Nacional de José C. Paz no es nuevo, un proyecto que comenzó, como varios compañeros han dicho, porque conocen un poco la historia de la universidad. Es un proyecto que empezó allá por el 2015, en un momento fuertemente vinculado con un proceso institucional de la universidad. Una universidad mucho más nueva que la Universidad de San Martín, por ejemplo, una universidad conocida como las Universidades del Bicentenario, una universidad joven que logró su normalización institucional justamente hacia finales del 2015. Entonces quiero resaltar que este proceso que tal vez Carlos caracterizaba en la UNSAM, en la UNPAS, tuvo otro efecto, tuvo otra impronta, porque nosotros y nosotras tomamos estas líneas de trabajo como parte de un proyecto más identitario de la forma y de la oferta académica de la universidad. Nos encontró en momentos distintos, no tuvimos ese problema o esas dificultades que marcaba Carlos respecto de una larga tradición en la oferta académica y el trabajo que hubo que hacer con los docentes. Entonces,
la oportunidad, la juventud institucional, para decirlo de alguna manera, nos favoreció para poder implementar todo este proyecto, ¿no? Un proyecto que en el 2015 comenzamos con, Martín lo decía al principio de la reunión, él era diputado nacional, se desarrolló este proyecto de investigación que describía Fernando, y nosotros colaboramos activamente en lo que fue la gesta de ese convenio de colaboración con la Secretaría de Políticas Universitarias, que tuvo como resultado la creación, la producción de estas 21 propuestas, de estos 21 planes de estudio que de un modo colaborativo estaban puestos a disposición del sistema universitario para que, en caso de que alguna universidad estuviese interesada, podría tomarlo de base para después construirlo con una perspectiva local. De ese proyecto que se gestó en ese momento, un momento del país, un buen momento del país, un momento donde, como decía Fernando, también la escuchaba Paloma en el panel anterior, que también decía, donde teníamos los pibes y las pibas con Conectar Igualdad, donde se tendía y se ampliaba la red de fibra óptica a niveles que no tenían precedente en la historia del país, una época donde poníamos satélites en órbita y donde ARSAT era una empresa no estigmatizada que colaboraba, recuerdo reuniones en ARSAT, colaboraba y se pensaba como se piensa ahora, ¿no? Como parte de un sistema científico, tecnológico y productivo. Entonces, en ese contexto, nosotros firmamos ese convenio, trabajamos en ese proyecto, y a partir de allí en la UNPAS se empezó a trabajar en una oferta formativa concreta. Una oferta formativa concreta que además se pensó también articulada con otros organismos de gobierno y que consistió principalmente en la generación de 3 propuestas académicas concretas, 3 tecnicaturas: la Tecnicatura Universitaria en Informática Aplicada a la Salud, la Tecnicatura Universitaria en Gobierno Electrónico y la Tecnicatura Universitaria en Gobierno Electrónico. Y les decía, lo empezamos a trabajar de un modo articulado, y el caso de la Tecnicatura Universitaria en Gobierno Electrónico, la universidad tuvo 2 espacios, digamos, generó 2 articulaciones concretas, una con la Asociación de Personal Legislativo del Congreso Nacional, que comenzó a trabajarse en el 2015 con la firma de un convenio y que terminó en el 2019 con la implementación de la tecnicatura en la Asociación de Personal Legislativo, con docentes de la universidad. Y por otro lado, un convenio con el municipio de Pilar, que es un municipio muy cerquita, que está muy cerquita de José C. Paz, hacia el norte, con quienes también, con algunas dificultades mayores, pero finalmente se pudo implementar también la oferta de la carrera de Gobierno Electrónico. Y digo algunas, no lo iba a decir, pero lo voy a decir porque creo que tiene mucho sentido en esta reunión, cuando decía algunas dificultades mayores, ¿no? Nosotros le planteábamos a la gestión del gobierno de Pilar de ese momento que para nosotros este proyecto debía ser parte del proceso formativo de los y las trabajadoras, que entendíamos que un municipio que estaba implementando el gobierno electrónico debía estimular con incentivos concretos a sus trabajadores y trabajadoras para poder formarse y fortalecer la gestión municipal. Y del otro lado nos encontrábamos con una posición de oferta y demanda, con una posición que entendía que simplemente alcanzaba con poner a disposición, con ofertar, y entonces la demanda de los trabajadores iba a generar resultados óptimos, cosa que sabemos que no funciona en muchos casos, y en este caso también lo comprobamos, digo, por eso lo señalo. Esto fue en el año 2017, ¿no? Y en el 2019, como Fernando también contaba, creamos, junto con la Universidad Nacional de San Martín y con la UNIPE, este observatorio, un observatorio
interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación, que todos lo llamamos por su sigla OISTE, que fonéticamente es bastante clara, y que tiene, de alguna manera, es una iniciativa que pretende complementar, ¿no? Agregar una herramienta más vinculada con este gran proyecto, un espacio de producción de saberes, un espacio de investigación, un espacio que entre sus objetivos tiene planteado pensar la pedagogía de estas carreras informacionales, pensar la forma en que la universidad se presenta ante los estudiantes para enseñar un contenido que tiene un modo de ser apropiado que es esencialmente distinto a las disciplinas tradicionales, porque como muchos y muchas dijeron, muchas pibas y pibes ya saben de estas cosas, porque lo aprenden en otros entornos, en otros contextos. Así que eso fue hasta 2019. Por supuesto, no hace falta que yo en esta reunión caracterice en qué contexto de país se dieron estas iniciativas. Ni siquiera hace falta que diga cómo el presupuesto de las universidades se vio seriamente afectado y cómo, por ejemplo, en nuestro caso, tuvimos que someternos a una consultoría hecha por extranjeros para ver si nuestro personal docente era el suficiente y el óptimo y el eficiente adecuado a nuestra estructura orgánica. Por supuesto, y les cuento una infidencia, el resultado de esa investigación que nos hicieron, esa intervención, porque no fue pido disculpas por haber hecho investigación, el resultado, porque ofendo los procesos de investigación, ese efecto, ese proceso de auditoría llena de prejuicios, por supuesto que dio un resultado de que nos faltan y nos faltaban muchísimos compañeros y compañeras no docentes. Por supuesto tenía una finalidad de ajuste, ¿no? Ese proceso, y por supuesto como el resultado fue ese, nunca se publicó el informe. Y digo, para caracterizar un contexto que ya todas y todos conocemos perfectamente. Y bueno, luego, 2019, hasta el momento, este proceso se siguió trabajando y se dieron dos hitos en nuestra breve historia que les quiero compartir. Por un lado, algo que me parece muy interesante vinculado con este proceso que describía Carlos respecto de cómo permean estos saberes en las cátedras. Nosotros, en relación con la Tecnicatura Universitaria en Gobierno Electrónico, estamos encarando un proceso que tiene que ver con otra oferta que tiene la universidad, que es una licenciatura en Gestión Gubernamental, y cómo estos saberes permean en la oferta que por ahí uno podría decir más clásica, y cómo estamos trabajando nosotros en integrar las dos propuestas formativas, porque claramente hoy un gobierno de cualquier nivel no puede no ser electrónico. Entonces, estamos haciendo, digamos, hay algo de esto que en el 2014 hablábamos de un futuro que hoy es presente. Entonces, también hay un trabajo que es permanente de mirar nuestras ofertas y de ir vinculando estos saberes informacionales, así que también, además de ofertar la Tecnicatura Universitaria en Gobierno Electrónico, estamos trabajando en una adaptación de nuestra licenciatura en Gestión Gubernamental, y por otro lado, la creación de una nueva oferta, que Fernando la mencionaba, nosotros la llamamos TUITI, porque tiene esa sigla, que es nuestra Tecnicatura Universitaria en Informática y Tecnología Industrial, que la lanzamos el año pasado, que la creamos el año pasado en el contexto de la pandemia, que nos tomamos el atrevimiento de seguir ampliando la oferta formativa de la universidad en ese contexto, y que, como decía Fernando, hoy tiene 464 inscriptos, y la presentamos en diciembre, ¿no? Y tal vez, comparada con otras carreras más tradicionales, como la abogacía, por ejemplo, los números parecen relativos, pero en un contexto como el de José Cepaz y esta región, en un contexto socioeconómico complejo, con muchas necesidades, tener este dato tan objetivo, ¿no? 464 personas de estos contextos ven en esa propuesta formativa
una oportunidad, una salida laboral, un desarrollo de su carrera profesional, individual y colectiva, ¿no? Me parece que esto de alguna manera viene a refrendar que este camino que hoy se expresa y concluye o continúa en este proceso de las tecnotecas, da resultado, ¿no? Da resultado, porque bueno, lo vemos en las historias y en las trayectorias de las pibas y los pibes que están en este tipo de carreras. Son muy lindas las anécdotas, no los voy a cansar, porque además Fernando, antes de que empezara, cortó con el tiempo y ya me debo haber pasado. Me voy a apurar un poquito, quiero resaltar en el marco de esta iniciativa que creo que las universidades, como decía Carlos, tenemos un rol fundamental. Por eso agradecí al principio la invitación a participar de este encuentro a las universidades, algunas universidades. Coincido con Carlos que el sistema es mucho más amplio y hay que trabajar para que esto se amplifique en otras universidades. Muchas de ellas han estado interesadas en estos proyectos, hemos tenido incluso reuniones, no hace tanto, Fernando, con universidades del norte que estaban trabajando interesadas por estos proyectos. Y digo, el rol de la universidad me parece que tiene que ver con esto de la posibilidad de articular y de un trabajo colaborativo, reconociendo que las universidades tenemos un saber y una producción de conocimiento que se complementa con otros saberes y modos de producción del conocimiento, que las universidades tenemos condiciones en nuestros territorios para facilitar la articulación entre los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial, municipal, y al mismo tiempo con distintos organismos dentro de los niveles de gobierno para traccionar distintas políticas públicas y generar un ambiente local y regional vinculado con la producción y el empleo y la oferta formativa. También me parece muy importante decir que las universidades tenemos otra herramienta que ponemos a disposición en este tipo de proyectos, que es la internacionalización. Las universidades somos parte de un sistema internacional de educación superior y estos temas están claramente en la agenda mundial de educación. Lo dijo Fernando cuando señalaba la cantidad de informes y investigaciones que hay alrededor del mundo, pero lo viví personalmente cuando, participando de alguna feria internacional, presentábamos la propuesta y despertábamos un interés y nos contaban en otras universidades en el mundo que también es parte de la agenda actual de estas casas de estudio de otros países. Así que también creo que las universidades tenemos ahí una potencia que podemos aportar a este proyecto, que es favorecer la interacción con proyectos en otros países y, por supuesto, es obvio, pero lo voy a decir también, aportar todo el conocimiento y toda la producción de conocimiento que se produce en el aula, en nuestras clases, y también en nuestros proyectos de investigación, ¿no? Poner a disposición todo ese, como hemos puesto en la pandemia, la UNSAM ha tenido un rol preponderante, se ha visto claramente la potencia que tienen las universidades cuando ponen a disposición de sus comunidades la producción de saberes que se logran en su seno, y por supuesto decir que para nosotros, para la UNPAS, sería muy interesante, creemos que sería muy productivo para nuestro contexto local y regional la instalación de una tecnoteca también en José C. Paz, sobre todo por toda la experiencia y por todo el recorrido y los equipos docentes que ya vienen trabajando estas temáticas. Y bueno, para terminar, porque seguramente ya me pasé, ya le veo la cara a Fer, así que ya seguro me pasé, les pido disculpas. Decía al principio que teníamos un proyecto de país en el 2015 que se interrumpió hasta el 2019 y que ahora estamos retomando ese camino, ¿no? Vemos cómo nosotros vivimos un montón de experiencias que intenté contarles, pero ahora nos encontramos con un escenario que se parece, ¿no? Un proyecto nacional y popular que vuelve, que resurge, y por ello celebramos esta iniciativa y, como decía Carlos, quedamos a disposición para seguir trabajando en este proyecto que seguramente contribuirá a generar mayores oportunidades para nuestras y nuestros jóvenes. Gracias. Y le paso la palabra a Cintia.
Bueno, hola, ¿cómo están todos, todas? Yo soy Cintia Gasparini, soy la directora de uno de los 3 departamentos que conforman la UNPAS, que es el Departamento de Economía, Producción e Innovación Tecnológica, y que tiene como fuerte apuesta la articulación de las necesidades, de las demandas, no siempre explícitas, no siempre reconocidas y reveladas, de los diferentes actores que conforman el territorio, ¿sí? O sea que tratamos desde el departamento de contribuir a través de todas las acciones, ya sea a través de la oferta académica, como a partir de los proyectos de investigación y de transferencia, etcétera, como con políticas de extensión, de hacer esta articulación constante con los diferentes actores del territorio, tratando de entender sus demandas, tratando de entender cuáles son las necesidades, obviamente con el norte que tenemos todos y todas acá en esta charla, que es una estrategia de desarrollo local y nacional. Y en esa apuesta que hace el departamento con sus carreras, y como ya han contado Fernando y Darío, así que no me voy a extender sobre eso, sobre todo por el tiempo, logramos diversificar, ampliar la propuesta académica del departamento con las tecnicaturas informacionales que ellos ya explicaron y que por supuesto tienen absoluta relevancia en esta charla porque tienen el mismo carácter objetivo de reconocer y visibilizar los saberes tecnosociales y la necesidad de reconocer el rol que tiene la tecnología en la economía, en la sociedad, en la producción, en la oferta académica, en la educación formal. Así que además, lo que quiero contarles es que además de esas tecnicaturas informacionales, con la estrella, la última estrella, que es la Tecnicatura en Informática y Tecnología Industrial, también hemos lanzado en 2018 la licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información, y también en 2020, en el año de pandemia, como decía Darío, con muchísimo trabajo por detrás, hemos lanzado la licenciatura en Producción y Desarrollo de Videojuegos y otra en Producción y Gestión Audiovisual. O sea que también, perdón, una cosa más, estamos trabajando y terminando detalles para una propuesta de diplomatura en domótica. O sea que estamos tratando en el departamento, con algunas de las carreras del departamento, de manifestar, de explicitar en la oferta académica esta irrupción que hace la innovación tecnológica y que ocupe un lugar central y transversal en todos los contenidos curriculares, ¿sí? Y lo que vemos es algunos hechos que nos demuestran, que visibilizan la importancia de estos saberes, cómo se reconocen pertinentes, importantes estos saberes a través del crecimiento de la matrícula, no solo de la gran matrícula que ya tiene la nueva Tecnicatura en Informática y Tecnología Industrial, que habían comentado también Darío y Fernando, sino también las otras tecnicaturas informacionales que han crecido en matrícula todos los años, y también las nuevas licenciaturas que les comentaba, la licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información. Creemos que ese crecimiento de la matrícula y el apoyo de otros, el interés de institutos como el INTI, de organizaciones de la zona, del gobierno municipal, de instancias del gobierno nacional, etcétera, eso manifiesta, por supuesto, la importancia que tienen estas ofertas académicas, estas nuevas propuestas académicas. Y por supuesto también creemos que tienen clara repercusión en la democratización de la educación, porque son propuestas que le abren el camino a los jóvenes y las jóvenes de los sectores populares de José C. Paz, no solo que empiecen a interactuar con el mundo académico, que interactúen con el mundo académico, sino también con un mundo del trabajo que está en constante transformación y donde estos saberes precisamente vienen a tratar de reflejar esas transformaciones y a dotar a nuestros jóvenes de herramientas para salir al mercado laboral. También quiero comentarles que desde el diseño de las propuestas nuevas, especialmente de las últimas, hemos tenido en cuenta la perspectiva de género y
por supuesto, porque además son áreas del conocimiento que sabemos que discriminan y excluyen generalmente a las mujeres, así que la perspectiva de género está presente en las propuestas académicas desde el diseño del plan de estudios, y además se complementan con políticas que estimulan la participación de las mujeres en estas carreras y que intentan compensar esas desigualdades preexistentes con campañas de difusión, becas diferenciadas, selección de mujeres para pasantías y otros acuerdos con organismos, etc. Como reflotar lo que decía Darío, que es que todo esto que venimos haciendo y que fuimos haciendo en el 2020, en el medio de una pandemia, y también entre 2015 y 2019, en un periodo bastante hostil para las universidades, fue posible porque siempre sostuvimos el proyecto académico y de transferencia, porque no se interrumpió y porque lo vamos a seguir sosteniendo ahora con muchísima más fuerza, porque estamos en un contexto diametralmente opuesto, con objetivos alineados, compatibles con los objetivos del gobierno nacional y también del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Las tecnotecas son una muestra, un reflejo, una expresión de estos objetivos compatibles que tenemos desde la UNPAS con las instancias de gobierno. Nosotros trabajamos muchísimo articulando todas las decisiones y todas nuestras políticas con las diferentes instancias de gobierno. Trabajamos con la SPU, con el gobierno municipal, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con las pymes de la zona, por supuesto, con las organizaciones no gubernamentales y demás organizaciones de la sociedad civil, etcétera, porque queremos desarrollar la zona, porque queremos dotar de herramientas a las pymes, porque queremos trabajar en los trayectos de formación profesional también, porque articulamos con las escuelas técnicas de la zona también. Es decir, que con todas esas instancias, con las tecnotecas, ahora lo que hacemos es trabajar en ese desafío que mencionaban previamente, que mencionaba Carlos, de integrar los sistemas educativos, de generar un sistema integral de educación donde todos formemos parte, desde las universidades y los demás, la educación formal, la educación no formal, la educación profesional, como un sistema integrado y compatible para los jóvenes. Y destacar también que todas estas acciones que intentamos desde la universidad para generar un ambiente, lo que llamamos un ambiente productivo, porque estamos convencidos que es lo que necesitamos para mejorar, para desarrollar un entorno más igualitario en una zona, en un marco, un entramado donde se emplaza la universidad, que, como ustedes conocen, tiene ya muchas vulnerabilidades preexistentes, que ha sido deteriorado aún más por la crisis, por la pandemia en el año 2020, y que tiene además una brecha digital muy grande con respecto a otras organizaciones, o sea, las organizaciones de la zona, los estudiantes y las estudiantes de la zona con respecto a otras zonas. O sea que tenemos claro en la UNPAS que los desafíos son muy grandes, lo tenemos claro desde siempre, hemos ido afrontando los desafíos constantemente, y creemos que es fundamental articular nuestra agenda, la agenda de las universidades, con esos desafíos. Así que, para no tomar más tiempo de la intervención, me gustaría simplemente decir que, por supuesto, que el proyecto de las tecnotecas, que es un proyecto muy, muy valioso, muy grande, y nos va a encantar complementarlo, articularlo con todas nuestras acciones, a colaborar en lo que haga falta. Tienen, por supuesto, el apoyo técnico, académico y también claramente político para que hagamos este proyecto en conjunto. Les agradezco mucho, gracias Fernando, espero haber respetado el tiempo. Sí, más o menos, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Darío, muchas gracias, Cintia. Le voy a pasar la palabra al rector de la Universidad Pedagógica, Adrián Canelotto. Su co-equiper, la directora de Unipe Digital, se tuvo que retirar, pidió disculpas porque tenía otra reunión, pero bueno, le damos la palabra a Adrián antes de pasar al último bloque, que será después de la intervención de Adrián. Adelante, Adrián.
Fernando, gracias. ¿Cómo anda? Bueno, primero saludo a todos, a los Fernandos, a Mariano, a Carlos, a Darío, a las secretarias académicas que hablaron también. Muy breve. Primero, por supuesto, apoyo, interés para avanzar con esto de parte de la UNIPE. Tienen toda nuestra colaboración para eso. Siempre que haya opciones para construir políticas de Estado con los más vulnerables, en un proyecto de país como este, para nosotros lo que podemos hacer es fundamental. Lo venimos haciendo desde otros lugares, últimamente trabajando con referentes socioeducativos de la Carco a la Villa 31 y la Zabaleta para armar puentes de escolaridad en tiempos de pandemia. Y dicho esta introducción, yo quería subrayar 3 puntos del documento, ¿no? que nos pasaron con la, digamos, tomando la precaución de que uno lee, es un escrito y a veces se quieren decir cosas y uno las interpreta de otra manera, así que tomo ese recaudo, ¿no? Y digo estas 3 cosas. Primero, una cosa más general, digamos, una primera cuestión muy general, que es nosotros vamos a intervenir o vamos a hacer una intervención desde el Estado, ¿no? Y que hay que pensarla desde el Estado y que eso tiene una particularidad y una perspectiva muy específica que no hay que descuidar, en el sentido que el Estado está para hacer cosas que no necesariamente tiene que reemplazar a los privados y hacer esas cosas que los privados no harían, ¿no? Entonces, hecha esa cuestión general, lo primero es en relación con lo que dijo Diego Golombek, y también en un estudio, en base a un estudio que planteó Mariano Zuckerfeld en el CIECTI, me parece que hay que hacer una apuesta fuerte y con resultados positivos en la vinculación entre escuela secundaria y alfabetización digital, ¿no? Creo que los espacios como los que se proponen aquí en las tecnotecas sirven para articular ese ecosistema, el ecosistema de la escuela secundaria, que la incluya y que pueda operar como puente, como dijo, ayer tuvimos una conversación con Fernando Bordiñón, también a propósito de la jornada de hoy. Es decir, hacer un puente que permita potenciar la terminalidad y la continuidad de la escuela secundaria. El punto, quizás para pensar, quizás ustedes ya lo pensaron, pero no lo vimos con claridad en el documento, es cómo hacer ese puente. O quizás hay que remarcar cómo se hace ese puente entre la tecnoteca y la escuela secundaria. Y cuando digo escuela secundaria, digo la necesidad de concebir a las tecnotecas vinculadas a la educación formal, sean escuelas técnicas, sean centros de formación profesional, escuelas de jóvenes y adultos, pues la población a la que va dirigida es muy de ese rango, ¿no? Y creo que eso además potenciaría los esfuerzos que el Estado va a hacer y está haciendo, particularmente para tejer un puente que permita a los que abandonaron la escuela como producto de la pandemia, que según el Ministerio ronda el 1.200.000, se reincorporen, ¿no? Muchos de los cuales abandonaron como producto de la pandemia, otros lo habían hecho ya por otras razones previamente, ¿no? Y digo esto porque para complejizar la noción de reconocimiento, ¿no? El reconocimiento no solo de lo que los alumnos portan, como saberes informacionales, que habría que especificar con claridad, sino el reconocimiento también pasa por la titulación que sus estudiantes puedan obtener, y es el reconocimiento simbólico de haber concluido con una etapa de obligatoriedad que los coloca en otro escalón, incluso para conseguir empleo, ¿no? Por eso, asociado con ese puente, con ese cómo hacer el puente, ¿no? Porque en ese cómo hacer el puente interviene también cuánto dura el espacio de intervención de las tecnotecas, qué se puede hacer allí, ¿no? Qué espacio se configura finalmente, qué acciones se van a llevar adelante, cuál es el programa de trabajo para hacer posible ese puente, ¿no? Creo que, además, si eso se especifica, si eso aparece con claridad y la experiencia es potente, como se está pensando en una primera prueba piloto, es un modelo que puede aplicarse dentro de las escuelas o en vinculación con mayor cantidad de escuelas. El segundo punto
creo que hay un elemento muy potente en el proyecto que es todo lo que tiene que ver con la intervención ciudadana, la solución de problemas del territorio, del barrio, ¿no? A mí me parece que todo lo que tenga que ver con aprender a leer ese territorio, con construir una metodología participativa, es muy potente y tiene mucho para dar y para mostrar, incluso al sistema escolar, digamos, ¿no? al sistema formal. Por supuesto, en todo esto nunca uno empieza de cero, ¿no? No es una cosa fundacional, hay muchas experiencias en todas estas cuestiones que acabo de mencionar. Y un último punto, y con esto concluyo, quizás en el documento no está dicho del todo claro, muchas veces parece que el sujeto al que se dirige la acción es un sujeto individual, que está suelto, ¿no? Que está solo. Y en realidad uno sabe que esos sujetos de los sectores populares están atravesados por muchas pertenencias, barriales, políticas, afectivas, que me parece que hay que reconocer. Y ahí entra un actor con el cual es necesario interactuar, que son los movimientos sociales, que permitan la articulación territorial, que esa articulación efectivamente se produzca, en primer lugar, y que después tenga profundidad y se sostenga en el tiempo, ¿no? Por eso, en línea con estos 3 puntos, quizás revisaría en el documento los criterios de selección, que por un lado parecen muy generales en algunos puntos, y en otros esa generalidad no permite, por momentos es como todo el mundo, digamos, es como decir, bueno, no hay ningún criterio porque son tan generales que entrarían todos, ¿no? Entonces hay que ver si es que son necesarios sostenerlos primero, y si son necesarios darle algún tipo de rigurosidad para que efectivamente funcionen como criterios de selección. Digo, esas 3 cosas, habría más, pero me parece que con esas 3 uno podría, o por lo menos yo me doy por contento en relación con la necesidad de darle una vuelta al documento, o por lo menos escuchar una devolución de parte nuestra. Gracias.